Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Vamos a estar aquí en esta jornada de domingo actualizándoles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Marco Rubio llegó a Israel y visitó el Muro de las Lamentaciones junto al primer ministro Benjamin Netanyahu. El primer ministro dijo que la relación con Washington es tan duradera como dicho muro. Entre tanto, los ataques israelíes sobre Gaza dejan al menos 113 muertos durante el fin de semana. Y la organización de la Vuelta a España de ciclismo suspende la última etapa ante las protestas en Madrid. Miles de manifestantes pro-palestinos han conseguido tomarse parte de las calles del final de la etapa y la policía ha cargado contra ellos. Vamos a ampliarles desde la capital española. Y Rusia lanzó un misil hipersónico Zircon contra un objetivo en el mar de Barents. El hecho se enmarca en los ejercicios militares conjuntos con Belarus. Según Moscú, son exclusivamente defensivos y no tienen la intención de atacar a ningún miembro de la OTAN. Comenzamos. Vamos a abrir el informativo en Oriente Medio. Continúa la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, que solo este fin de semana ha dejado al menos 113 muertos. 68 de ellos el sábado, según reportó el Ministerio de Salud gazatí, de los cuales 10 se encontraban esperando ayuda humanitaria. En lo que va de domingo, Israel ha matado a otros 45 palestinos, de acuerdo con un recuento de periodistas locales. Funcionarios del enclave han dicho que los ataques israelíes han destruido al menos 30 edificios residenciales en la ciudad de Gaza. Y esto ocurre mientras el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegó a Israel. Allí mantendrá 2 días de reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos del país. El apoyo que llega con esta visita se produce después de los ataques israelíes contra miembros de Hamas en Qatar, que provocaron críticas de Donald Trump. Sin embargo, el respaldo incondicional del gobierno de Estados Unidos a su aliado produce escepticismo respecto a un posible final de la guerra en Gaza. Ante un Israel poco cooperativo, Washington envió este domingo a su secretario de Estado. En el primer día de su visita, Marco Rubio estuvo en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Esta es mi manera de saludar a un extraordinario amigo de Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa Janet. Creo que su visita aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense. Es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar. Con el presidente Trump, el secretario Rubio y todo su equipo, esta alianza nunca ha sido más sólida. Esta visita se lleva a cabo en medio de discordancias sobre los esfuerzos por alcanzar una tregua con Hamas en Gaza y luego del ataque de Israel a líderes del grupo palestino en Qatar, que parece haber frustrado al presidente Donald Trump. Pero según Marco Rubio, las diferencias entre Washington y Tel Aviv no cuestionan la alianza entre ambos países. No va a cambiar nada. Nuestra relación con Israel seguirá siendo sólida y a veces, ya se sabe, en esas relaciones surgen cosas con las que quizá no se está de acuerdo al 100%, pero eso no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación. Sin embargo, tendremos que hablar. Mientras el ejército israelí intensificó sus operaciones en el enclave con la intención de tomar el control total de la ciudad de Gaza, la frustración por la ofensiva está creciendo a nivel internacional. El viernes, la Asamblea General de la ONU votó por abrumadora mayoría a favor de un plan para una solución de 2 estados. Reino Unido, Francia, Australia y Canadá, entre otros, están dispuestos a reconocer un Estado palestino en la Asamblea a finales de este mes, pero sin una presión real por parte de Estados Unidos, muchos temen que estas medidas sean en vano. Nos vamos hasta Madrid, en donde miles de manifestantes a favor de Palestina y contra la presencia del equipo Israel en la Vuelta a España de ciclismo han invadido parte del recorrido final. La organización ha decidido suspender la etapa, mientras la policía ha cargado contra parte de los manifestantes. Los hechos se dan después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mostrara su admiración, dijo, por un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en la capital española, Marina Colorado. Marina, has estado por allí durante la jornada. ¿Cómo se ha vivido? ¿Ha habido altercados también con la policía y definitivamente se suspende la etapa y se da por terminada la vuelta?
Sí, los más de 2.000 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados que blindaban la ciudad de Madrid para esta última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 no han sido suficientes para frenar las protestas multitudinarias que se han dado en contra de la participación de este equipo patrocinado por una persona allegada del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Han sido decenas de miles las personas que se han acercado a ver estos últimos kilómetros de la Vuelta a España en Madrid y realmente los primeros kilómetros más a las afueras de la capital se han desarrollado con total normalidad. Durante los primeros 30 kilómetros no se había dado ningún problema, pero las cosas se han empezado a caldear sobre las 6 de la tarde de aquí, cuando faltaban unos 70 kilómetros para el final de la etapa, cuando se han dado las primeras cargas policiales, puesto que los manifestantes han empezado a tirar las vallas que separaban a los asistentes del recorrido por el que tenían que pasar los ciclistas. Me encuentro a escasos 100 metros de donde tendría que haber pasado la Vuelta a España en su llegada a la meta final, que se tendría que haber dado en la plaza de Cibeles, en la fuente de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la ciudad de Madrid. Un final que finalmente no va a suceder. Como bien lo decías, la organización de la Vuelta ha decidido que por la seguridad tanto de los ciclistas como del resto de asistentes aquí presentes se tenía que cancelar, no se podía llevar a cabo con seguridad. Tampoco habrá ceremonia de podio en la que el danés Jonas Vingegaard se proclamaría o se proclama, aunque no haya esa ceremonia de entrega, como vencedor de esta Vuelta a España 2025 que se ha protagonizado más por las protestas en contra de lo que los manifestantes llaman genocidio en la Franja de Gaza que por el deporte en sí. Pues Marina Colorado, desde Madrid, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a estar atentos a lo que siga pasando allí. De momento, desde Qatar ha hablado el primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, también en relación con Israel. Urgió a la comunidad internacional a dejar de usar dobles raseros con este país y a sancionarles por sus crímenes. Sobre el ataque a su país por parte de Israel, dijo que solo llevarán al fracaso de la desescalada. Esta agresión israelí no conducirá a nada más que al fracaso de los esfuerzos de desescalada y confirmará las intenciones del gobierno israelí de rechazar las vías pacíficas para resolver la cuestión palestina y de seguir desafiando la voluntad internacional y la Carta de la ONU, como lo demuestran las reiteradas declaraciones de funcionarios israelíes sobre la anexión de territorios palestinos y las ilusiones de un gran Israel. Y Rusia informó del lanzamiento de un misil de crucero hipersónico Zircon contra un objetivo simulado en el mar de Barents. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, dicho objetivo fue destruido por un impacto directo. El lanzamiento se enmarca en los ejercicios militares conjuntos con Belarus, que comenzaron hace 2 días y que según Moscú son exclusivamente defensivos. También en medio de las tensiones con la OTAN por la incursión de drones rusos en territorio de Polonia y de otro artefacto en el espacio aéreo de Rumanía tras un ataque de las fuerzas rusas a Ucrania. Vamos ahora a Helm, en Polonia, uno de los lugares donde se vivió con sorpresa el sobrevuelo de drones rusos y donde la población sigue con nerviosismo las maniobras militares conjuntas de Rusia y Belarus. Desde allí, nuestro periodista Xavi Colas con los detalles. Aquí en Helm, un tranquilo municipio polaco situado en el este del país, la gente mira al cielo con preocupación. No hace ni 24 horas que algunos vecinos aquí escucharon por primera vez el sonido de las sirenas de ataque aéreo. La razón es que Rusia estaba atacando al otro de la frontera, en Ucrania, a unos 25 kilómetros de donde estamos ahora. Pero los nervios están a la flor de piel después de que esta semana se produjese esa grave incursión con 19 drones rusos en espacio aéreo polaco. Por eso Polonia decidió declarar una alerta aérea, incluso llegó a colocar sus cazas en el aire. También se siguen muy de cerca desde aquí las noticias sobre las maniobras militares conjuntas de Rusia y Bielorrusia, especialmente después de saber que Rusia ha disparado un misil hipersónico Zircon contra un objetivo simulado en el mar de Barents, en el Ártico, entre Rusia y Noruega.
Y la extrema derecha de Francia reclama disolver el Parlamento Nacional en el marco de un encuentro que se celebra en Burdeos. La líder de Agrupación Nacional se dirigió a sus partidarios en medio de protestas de un centenar de personas que también se congregaron para rechazar las expresiones políticas de Marine Le Pen, quien toma ahora fuerza ante las dificultades del presidente Emmanuel Macron para consolidar a un primer ministro y aprobar un presupuesto de ajuste. Lo que necesitamos es volver al espíritu y la letra de la Quinta República y, por lo tanto, dada la situación actual, volver a las urnas. Percibo su impaciencia, pero es cierto que la única solución a corto plazo es disolver la Asamblea Nacional. Protestamos contra las ideas del encuentro nacional y en particular contra el engaño que sus declaraciones representan para las clases trabajadoras que piensan que esto podría ser una solución, cuando en realidad, particularmente a nivel de la Asamblea Nacional, siempre han votado en contra de avances que podrían beneficiar a los empleados y a los pobres. Y en Estados Unidos, la Asociación de Restaurantes de Texas se ha unido a líderes del sector de todo el país para pedir al gobierno de Donald Trump que cree permisos de trabajo temporales para inmigrantes de confianza con larga trayectoria. Según la asociación, la mayoría de los restaurantes, granjas, ranchos y plantas de envasado de carne ya sufren escasez de mano de obra. Las redadas de inmigración están afectando a los lugares de trabajo y a la economía del Estado. Veamos. Oscar García Santaella es propietario de un restaurante mexicano en Houston, Texas. Su negocio está sufriendo las consecuencias de la política migratoria del presidente Donald Trump. Afirma que las ventas cayeron aproximadamente un 40%. Aquí cerca hay un complejo de apartamentos en donde hace como un mes Migración, ICE estuvieron toda una semana haciendo una redada de detenciones y pues prácticamente esas 2 semanas, la semana que estuvieron ellos y la semana siguiente prácticamente no tuvimos venta, o sea. Los hispanohablantes y los latinos suelen ser el objetivo de las redadas del ICE. Esto está creando un clima de miedo en el que incluso algunos empleados están optando por quedarse en casa. Porque la gente lógicamente sí tenía temor. De hecho, una empleada vive allí y ella no se reportó toda la semana. Según la Asociación de Restaurantes de Texas, se trata de un problema que afecta a todo el sector. Preguntamos a restaurantes de todo el estado cómo están afectando su negocio estas medidas de control de la inmigración. El 23% dijo que había perdido empleados. El 21% dijo que estaba recibiendo menos solicitudes de empleo o que menos personas aceptaban las ofertas de trabajo. La asociación se unió a casi 1 millar de líderes de restaurantes y hostelerías de los 50 estados de Estados Unidos. Además, están instando al presidente de Estados Unidos a crear permisos temporales para los trabajadores inmigrantes que pagan impuestos en toda la cadena alimentaria estadounidense. No tenemos suficientes trabajadores en restaurantes, granjas, ranchos ni plantas de envasado de carne, en todos los eslabones de nuestra cadena alimentaria. Como resultado, todos los estadounidenses están pagando mucho por los alimentos en los supermercados y restaurantes. Solo en Texas, casi 1/4 parte de todos los trabajadores de restaurantes son inmigrantes, lo que impulsa una industria que aporta $138 mil millones a la economía del estado. Y cada año, durante el mes de la herencia hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, se esperan grandes festejos en todo Estados Unidos. Se busca mostrar la diversidad y cultura de los hispanohablantes y sus descendientes. Sin embargo, a pesar de ser la minoría de más rápido crecimiento en el país, el clima entre esta población es ahora mismo de tensión. Este año, las medidas represivas contra la inmigración de la administración Trump, las iniciativas federales para utilizar solo el idioma inglés y un clima de antidiversidad, equidad e inclusión han empañado las celebraciones. Este mes no suele faltar la celebración. Las festividades tradicionales incluyen comida latina, entretenimiento como mariachis, música folclórica o clases de salsa. Pero a medida que la administración Trump endurece las políticas migratorias y contrarias a la diversidad, equidad e inclusión, muchos han anunciado la cancelación o el aplazamiento de sus festivales. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Ya saben, enseguida volvemos. Gracias por elegirnos.